En este video vamos a estar hablando de amenazas informáticas. En la práctica, las amenazas informáticas no solo pueden amenazar al sistema operativo. Hay diversos puntos que pueden ser susceptibles de un ataque. Y si bien nosotros estamos en esta serie de videos hablando sobre los sistemas operativos, todo el contexto de un sistema informático es fundamental para el correcto desempeño de un sistema operativo. Entonces, entre estos puntos debemos destacar los puntos físicos, los humanos, el sistema operativo en sí y las redes. Los puntos físicos. Cuando hablamos de nodos que tienen acceso a la información, estos son lugares que son susceptibles o son sensibles a determinados ataques informáticos y deben ser protegidos. Recordamos que cuando hablamos de ataque informático no necesariamente es un ataque intencionado, puede ser un ataque accidental, pero lo mismo producir una falla de seguridad. También se debe remarcar que no solo son sensibles o no solo son susceptibles a ataques las estaciones de trabajo, también son susceptibles a ataques los servidores y la infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura estamos hablando de redes, de cables, de hubs, de racks, de switches, de canales de comunicación, todo el conjunto del sistema informático. Los puntos físicos son sensibles porque cualquier persona podría sentarse y tomar acceso al sistema. Entonces, deben ser protegidos. Y el sistema operativo, si bien no toma cartas específicas en este asunto, porque obviamente el sistema operativo no pone una barrera para que un usuario no se pueda sentar en la silla o que tome el teclado. Pero tiene distintas técnicas y herramientas, que ya vamos a estar hablando en un ratito, para poder protegerlo. Los humanos. Si bien es lógico y es evidente que determinados usuarios deben tener atributos o privilegios o permisos para poder realizar determinadas tareas y acceder a la información, tenemos que no perder de vista que es común que los usuarios sean engañados a través de lo que se denomina ingeniería social y sean inducidos a dar permisos que no deberían dar. Es normal que un usuario que recibe un mail con una alarma lo abra, lo lea y a veces hasta ingrese a la página donde nos está pidiendo la contraseña. Si nos engañan de manera lo suficientemente convincente como para pensar que es un mensaje del banco, nosotros podríamos, al acceder a esa página, ingresar la clave del banco. Y si esa página es una página falsa, le estaríamos dando nuestra clave del banco a algún usuario, a quien desarrolló esa página. Por esto es que debemos contemplar el tema del privilegio. Desde el punto de vista del banco, normalmente se trabaja desde otros aspectos. Pero desde el sistema operativo, nosotros podríamos vernos inducidos a darle privilegios a un proceso para que tome el control del sistema. Y para que tome el control del sistema, que borre información, que haga copias o que tome determinados atributos, que se arrogue determinados atributos, y con eso podría llegar a hacernos algún tipo de daño o algún tipo de extorsión. Entonces, por eso es que normalmente
se considera adecuado que los servidores sean dedicados, es decir, que no haya usuarios que puedan ingresar como superusuario, como root. Y, por otro lado, aplicar siempre el principio del mínimo privilegio. Recordamos que esto es darle solo permisos para los que necesitan. El sistema operativo. Esto es fundamental, que el sistema operativo se proteja a sí mismo y proteja al sistema ante fallos o posibles fallos de los procesos. Recordamos nuevamente que no necesariamente los procesos lo van a hacer intencionalmente. Podría ser, pero es común que los procesos produzcan errores y esos errores podrían llegar a producir un fallo de seguridad. Si se desboca un proceso mal, podría llegar a producir un daño importante. Por otro lado, es común que muchos virus o hackers utilicen el desbordamiento de pila para invocar a procesos no autorizados. ¿Qué es esto del desbordamiento de pila? La pila tiene un determinado tamaño. Cada llamado que se hace a una rutina se guarda en la pila los datos de dónde fue invocado para después poder retornar. Si un proceso intencionalmente empieza a sobreescribir la pila, muchas veces la pila en un momento se llena y desborda y pasa a otro bloque de datos, porque normalmente el procesador no tiene ese tipo de controles. Procesadores nuevos por ahí sí, cuando trabajan con una estructura un poquito distinta, tienen, pero normalmente no se tiene ese control. Entonces, cuando se desborda la pila empieza a ser escrita sobre un bloque de código. Y si ese bloque de código se ejecuta y la pila tiene determinados datos que fueron convenientemente grabados, podría llamar a un proceso específico y así tomar el control de un sistema. Si no, pasaría a ser sencillamente un error de pila, de esos que aparecen y no le prestamos atención, pero podría ser el ataque de algún virus o algún hacker. Por eso es importante que el sistema operativo tome determinados recaudos. Y por último, la red. Hoy en día no podemos pensar un sistema informático sin redes. Son un eje central de los sistemas. Y es muy común que esas redes no sean redes propietarias. Cuando nosotros en una organización armamos una red, esa red es común que sea montada sobre una VPN que va sobre una red pública. Entonces ahí es donde se mezcla la red pública y la red privada. Y dentro de la red pública podría haber otros actores que, si bien no pueden tomar control con sobre nuestra red privada, podrían interferir en la red privada. ¿Cómo podrían interferir? Generando desbordes en las comunicaciones o simulando ser partícipes de esa red. Entonces nos podrían llegar mensajes que no fueran de la transmisión origen. Eso, bajo determinadas condiciones, en una infraestructura bastante especial, se puede generar. Y eso hace que el receptor de los mensajes suponga que esos mensajes vienen del emisor. Y entonces podría interferir las comunicaciones. Cuando hablamos de interferir las comunicaciones, no necesariamente las comunicaciones tienen que ser interferidas modificando nuestras comunicaciones, modificando nuestros mensajes. A veces son interferidas produciendo un desbordamiento en el canal de comunicación y generan una incomunicación. Esa incomunicación hace que
que el canal no sea confiable. Y ese hacer que el canal no sea confiable termina abriendo determinados puntos débiles. Comunicaciones sobre TCP/IP. Para poder entender un poquito mejor cómo actúan estas amenazas sobre las redes y sobre los sistemas operativos que trabajan en red, vamos a tratar de entender cómo funciona la comunicación TCP/IP. Cuando nosotros tenemos un par de aplicaciones que se están comunicando, cada comunicación que está basada en el protocolo TCP/IP tiene una dirección y un puerto de origen, y una dirección IP y un puerto destino. A su vez tiene un contenido mensaje y normalmente tiene un cifrado o una correlación con el resto de los mensajes que se están enviando. Esto puede ser tratado a nivel protocolo o a nivel aplicación. Depende de la capa en la cual se esté utilizando basado en el modelo OSI. Pero en eso no nos vamos a estar centrando. Si lo miramos desde un punto de vista más práctico, tenemos una aplicación origen y una aplicación destino. Cuando nosotros agarramos el navegador y abrimos una página web, la aplicación destino es la que recibe las comunicaciones, es el navegador normalmente. Y la aplicación origen, es decir, la que envía esa información, es el servidor web. El servidor web puede ser cualquiera que tengamos, podría ser, normalmente es el Apache o algún otro. Y la aplicación, el navegador, sería el Chrome, el Edge o cualquier otro, no importa. Pero tenemos dos aplicaciones y la comunicación que se hace a través de TCP/IP pasa a través de una serie de capas, pasa a través de la capa TCP, de la capa IP, del hardware, de todo lo demás. Pero podemos verlo como está expresado en este gráfico, que me parece que es muy claro. Tenemos cada uno de los ordenadores, uno será el servidor y otro será el cliente, no importa cuál es cuál, porque normalmente la comunicación es bidireccional. Y en una de las computadoras hay un determinado puerto abierto y en otra hay otro puerto abierto. ¿Cuál es el puerto? Normalmente un servidor web está siempre en el puerto 80. Podría estar en otro, pero normalmente está en el puerto 80. Al estar en el puerto 80 significa que está escuchando comunicaciones HTTP. Entonces, un cliente que se comunica a través del protocolo HTTP podría, a través del protocolo TCP, pedirle a esa dirección y a ese puerto la comunicación. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque una aplicación que oficie o que trabaje de un modo malintencionado podría hacerse pasar por el servidor, por el cliente, y comunicarse con el servidor. O podría hacerse pasar por el servidor y hacer de intermediario entre las dos comunicaciones. Normalmente un sniffer es lo que suele hacer. Es decir, captura todo lo que pasa a través de él, lo escucha y lo graba. Al grabarlo, después se hace algún procesamiento para poder reconstruir toda la trama de comunicaciones. Porque la trama de comunicaciones podría estar incompleta y podría ser difícil de recuperar. En la actualidad hay determinados programas que permiten armar la trama y desencriptarla, pero normalmente demanda bastante tiempo esto. Puerta trasera. Normalmente se le llama backdoor. Consiste en que un programa específico que se instala en la computadora o en el ordenador abra un puerto
muy concreto y escucha el mismo para que cuando haya una solicitud externa poder responderla. Esto no necesariamente es un espía, ya que podría no remitir información, sino que sencillamente realizar determinadas acciones. Normalmente los backdoor son técnicas utilizadas por hackers, por spywares y por virus para poder acceder a determinados ordenadores. Lo que pasa que para poder abrir un backdoor hace falta ejecutar un programa dentro del ordenador y hace falta que ese programa saltee las protecciones, ya que no es tan fácil abrir un programa dentro de un ordenador y no es tan fácil poder abrir un backdoor. Para esto existen otras técnicas y normalmente esta apertura se realiza a través de aprovecharse de usuarios incautos. Como habíamos dicho antes, es adecuado que tenga los mínimos permisos indispensables. Y por otro lado, es importante que contemplemos que cuando uno está utilizando un ordenador, uno se encuentra bajo determinadas condiciones como administrador. Normalmente uno es el administrador y normalmente si uno ejecuta un programa tiene los permisos necesarios para poder hacer prácticamente lo que quiera en el ordenador. Entonces, si yo estoy en Windows y abro una aplicación, esa aplicación podría ejecutarse como administrador y podría tomar el control de la computadora para poder realizar cualquier tarea. Entre otras, abrir un backdoor. Para poder detectar un backdoor o para poder detectar un punto débil, se utiliza una técnica llamada escaneo de puertos. El escaneo de puertos es un proceso que se realiza por fuerza bruta. Recordamos que la técnica de fuerza bruta consiste en probar todas las combinaciones posibles. Para poder destrabar claves por fuerza bruta, se arma un proceso que empieza a probar primero con una letra, después con 2, después con 3, después con 4 y va probando todas las combinaciones posibles. En el caso del escaneo de puertos, lo que se hace es dentro de un rango de direcciones IP y dentro de un rango de puertos se prueba cada uno de los puertos a ver qué puerto responde. Si nosotros entramos en un edificio, sería como ir y probar en cada puerta a ver si hay alguna puerta abierta. Cuando hay una puerta abierta, seguramente nos vamos a encontrar con un portero, con un programa que detecta y que responde. Pero ese ya es otro punto. Entonces el escaneo de puertos revisa cada uno de los puertos de cada una de las direcciones. Recordamos que tenemos de 0 a 64K de 1 para cada dirección IP. Entonces se verifican todos. Hay dos cosas que tenemos que contemplar. En primer lugar, un escaneo de puertos no es un ataque. Normalmente lo utilizan los hackers para detectar vulnerabilidades. Pero podría ser utilizado también por un consultor de seguridad. O podría ser utilizado por el administrador para verificar si hay algún agujero que no estemos controlando. Entonces podría ser de muchas maneras la conexión. El escaneo de puertos. Normalmente es considerado un ataque, pero no debe ser considerado así. Determinados sistemas, cuando detectan que se está escaneando puertos, lo que hacen es cerrarse a ese tipo de comunicaciones. Y eso en algunos sistemas informáticos termina siendo saludable, porque garantiza que solamente puede entrar el que sepa dónde esté. Otra de las técnicas que se utilizan como protección es el anonimato.
Y ahí es donde vamos con el otro punto. Escanear un puerto implica tratar de conectarse a ese puerto. Ese intento de conectarse implica una serie de segundos o un tiempo, y ese tiempo hace que la comunicación, o sea, que se esté destinando un recurso a encontrarlo. Normalmente los puertos que se abren son los puertos del 1 al 1000. Los puertos del 1 al 1000 son utilizados por servidores. Los puertos del 1001 en adelante o del 1024 en adelante normalmente son destinados a puertos de salida. Los puertos de salida son puertos que se abren pero en modo salida, es decir, que no contestan. Entonces podemos detectar que el puerto 8422, por ejemplo en un ordenador, está abierto, pero está abierto porque el Internet Explorer se está comunicando con una página web. Entonces no nos va a contestar a nosotros. Por eso es que no nos va a dar error de comunicación, o sea, va a estar abierto, pero no va a contestar. Y normalmente ese escaneo no se realiza, o no es tan común realizarlo. De todos modos, debería ser considerado. Firewall. El firewall, su nombre indica literalmente muro de fuego, y consiste básicamente en eso, en un programa que es un muro de fuego. Consiste en un programa que audita todas las comunicaciones. Nosotros cuando estuvimos viendo en una diapositiva anterior un gráfico, veíamos que el ordenador tiene cada uno de los puertos de comunicación abiertos. El firewall es una pared que tiene que ser atravesada por cada comunicación, y esa pared contiene un muro, digámoslo así, de fuego. Cada comunicación que no está autorizada es quemada, es decir, es desestimada. Entonces, si un programa trata de ingresar a la computadora, el firewall quema las comunicaciones, las desestima. Pero, bajo determinadas condiciones, tiene que permitir la comunicación. El firewall normalmente restringe las comunicaciones que no son permitidas. Y por definición no son permitidas todas las que no son permitidas explícitamente. Es decir, que deben ser autorizadas con precisión, cada dirección, cada comunicación. El sistema, el firewall, nos protege no solo de amenazas externas, ya que no solo restringe las comunicaciones que tratan de entrar a nuestro ordenador, sino también restringe las comunicaciones que tratan de salir. Si nosotros tenemos un backdoor instalado, es decir, un programa que abre una puerta trasera, y ese programa no está registrado en el firewall, es decir, el firewall no lo tiene permitido explícitamente, por más que abra la comunicación, no va a poder comunicarse con nadie, porque cuando trate de entrar alguien en una comunicación la va a bloquear. Y si nosotros tuviéramos un spyware que está tomando nuestra información y remitiéndola a el fabricante, también lo restringiría el firewall. Es decir, que nos protege tanto de entradas como de salidas. Y eso lo hace bastante interesante. Lo que pasa que en la actualidad, normalmente los spyware o los programas de ese estilo suelen instalarse encima de navegadores, ya sea del Internet Explorer, del Chrome o de algún otro. Entonces, el permiso de comunicación lo hacen a través de el Chrome o a través del Internet Explorer. Y entonces, están permitidos. El firewall es una de las medidas más eficientes y que más se utiliza, ya que prácticamente no existen computadoras sin firewall.
por más que requiere una carga de procesamiento, genera un beneficio importante en cuanto a seguridad. Por último, debemos aclarar que un firewall puede ser un programa adicional, como puede ser el SonAlarm o algún otro sistema antivirus que normalmente hoy en día traen firewall. O puede ser el firewall de Windows, que es un programa adicional, ya que no es parte del kernel. O podría ser como pasa en Linux, que a través de iptables podemos establecer reglas, y en ese caso el firewall no es un programa adicional, sino que pasa a estar embebido en el mismo kernel, y eso lo hace fundamentalmente rápido.